Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí el ejercicio 3 de la opción B para el examen de reserva 4 del año 2015. Nos piden en este ejercicio que en función del tipo de enlace intentemos explicar por qué el amoníaco tiene un punto de fusión o de ebullición más alto que el metano. Para ello nosotros construimos nuestra tabla y vamos contestando. El amoníaco es un compuesto en el cual los átomos que se combinan son no metal con no metal, por tanto el tipo de enlace que predomina es el covalente. Al no formar redes, solo forma moléculas discretas, una de las cosas que nosotros tendremos que tener en cuenta serán las interacciones intermoleculares. Como ahora veremos un poco más adelante, es una molécula polar y que puede formar puentes de hidrógeno. Para el metano también diremos nosotros que los átomos que lo forman a esta molécula son no metal con no metal, predomina el enlace covalente, no forma redes, moléculas discretas y las interacciones moleculares que va a haber en las entre moléculas de metano son de dispersión London. Para justificar esto, mirad, el amoníaco es una molécula covalente polar formada por la unión de dos átomos no metálicos. Estas moléculas presentan dipolos permanentes y por tanto el tipo de interacción entre moléculas que predomina es el de fuerza de Van der Waals. Pero aparte, el nitrógeno al ser un átomo muy electronegativo, con pares de electrones sin compartir y además con átomos de hidrógeno unidos en su propia molécula, le permite formar los famosos puentes de hidrógeno. Este tipo de interacciones son bastante elevadas. Por contra, el metano es una molécula covalente apolar debido a la simetría de su molécula. Así, las interacciones que pueden presentar entre moléculas, las interacciones intermoleculares, solo pueden ser debidas a la dispersión de la nube electrónica que forma, las llamadas fuerzas London. Las fuerzas London son interacciones mucho más débiles que las que hemos puesto para puentes de hidrógeno e interacciones de Van der Waals dipolo-dipolo. Por tanto, podemos concluir que es verdad o es razonable que el amoníaco tenga mayor punto de ebullición que el metano. Seguidamente vamos al segundo apartado. En él nos dicen que el cloruro de potasio tiene un punto de fusión mayor que el del cloro. Recordar que el punto de fusión lo que nos indica es el punto en el cual se pasa de sólido a líquido. Así, lo primero que hacemos es clasificar la sustancia. Cuando nosotros hablamos del cloruro de potasio, estamos hablando de una combinación entre un metal y un no metal. Por tanto, el tipo de enlace que predomina es el iónico. Y tenemos que recordar que los compuestos iónicos formaban redes cristalinas, en la cual los átomos se mantenían dentro de la red debido a la fuerza electrostática entre los iones con diferente carga. Por contra, el cloro está formado por la combinación de dos no metales. Así, el enlace que tenemos aquí predominante es el enlace covalente. La molécula de cloro no forma para nada redes, solo moléculas discretas, y el hecho de estar formado por dos átomos exactamente iguales indica que solo va a presentar interacciones intermoleculares. Por tanto, es razonable que el cloruro de potasio tenga un mayor punto de fusión, puesto que el hecho de pasar de sólido a líquido implica separar los iones de la red y la energía que hay que aportar es muchísimo más elevada que la que tendremos que aportar, por ejemplo, para separar las moléculas de cloro que solo se mantienen unidas mediante fuerza de dispersión. Seguidamente tenemos en el apartado C nos dicen el metano es poco soluble en agua mientras que el cloruro de potasio es muy soluble. Claro, ya hemos visto que el cloruro de potasio es un compuesto iónico que forma redes cristalinas compuestas por iones. Tenemos que recordar que el agua es una molécula fuertemente polar que puede solvatar a estos iones, es decir, es capaz de aportar la energía necesaria para estabilizar un ion, extraerlo de la red y llevarlo a la disolución. Sin embargo, el hecho de que el metano sea un compuesto covalente apolar en el que solo hay fuerza de dispersión lo convierten en una sustancia que al intentarlo combinar con el agua no va a presentar ningún tipo de interacción atractiva. Por tanto, lo mejor es que estén separados en dos fases. Es por ello por lo que los compuestos apolares son poco solubles en agua. Este es un ejercicio que está muy bien para poder repasar lo que son los diferentes tipos de enlace y las características más principales de cada uno de estos grupos. Venga, mucho ánimo, nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta luego.